día de hoy vamos a comenzar con Mateo capítulo 2. Entonces, pues vamos a orar, ¿vale? Amado Dios, gracias te damos por este nuevo jueves que tú nos permites meditar en tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que toda palabra que podamos aprender el día de hoy sea de acuerdo y guiada por tu Espíritu Santo. Todo lo que igual se ha hablado en nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Sabes que lo único que queremos y anhelamos es agradarte a ti y ser transformados por tu palabra para agradarte a ti. Que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, se mueva y podamos experimentar, Señor, un toque tuyo, mi Dios, aún que estamos a distancia, sabemos de que pues tú estás en nuestros hogares y en nuestras vidas. También te pedimos por aquellos que van a escuchar estas reuniones después, que igual tu Espíritu Santo sea quien los lleve a meditar en la palabra y igual que quede guardada en, en sus corazones, así como igual muchas veces hemos leído atesorados en sus corazones y que igual de fruto, Padre, que no solamente se quede ahí, sino que haya ese fruto en nuestras vidas. Ponemos esta lectura en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver Mateo capítulo 2 y bueno, nada más como un poquito de contexto, sigue siendo lo que Mateo quiere, más bien, Mateo sigue hablando con bastante simbolismo, bastante palabras que para quizás para nosotros no tengan mucho sentido, pero para los judíos y para el pueblo de Israel sí lo tiene. Pero eso no quiere decir de que para nosotros pues no lo tenga. Tenemos el mismo Dios y quizás algunas situaciones en las cuales nosotros pasamos puedan quizás asemejarse o puedan ser como que paralelas a lo que nosotros podemos vivir o hasta incluso vivimos ya, ¿no? Algo que nos puede traer a recordar precisamente quién es Jesús. Y este libro, precisamente, al menos ahorita en este capítulo, nos tiene que volver a reafirmar eso, quién realmente es Jesús y que es el Rey de Reyes y que es aquel que precisamente los profetas hablaron y que no es nuevamente algo en lo cual nosotros creemos que no está fundado, sino que es incluso, de acuerdo a las profecías, como les comentaba yo la semana pasada, es imposible que, la semana pasada, perdón, hace 15 días, imposible de que alguien lo hubiera llevado a cabo. Solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber cumplido todas estas profecías. Entonces, esto nos sirve para afirmar quién es Dios y para afirmar quién es Cristo y para afirmar, pues, precisamente lo que Él es en nuestras vidas. Y también otra cosa que vamos a estar viendo es que algunos personajes o hechos que se presentaban en el pasado, hablando del Antiguo Testamento, era una sombra de lo que se venía o iba a venir a ocurrir en el Nuevo Testamento, lo que es increíble porque precisamente vemos que igual la palabra de Dios, pues solamente fue inspirada bueno, escrita por seres humanos, pero fue inspirada divinamente por el Espíritu Santo y viendo esa correlación que existe, ¿no? Escrita desde hace miles de años y después de ahí que se viene a correlacionar con ahora, cuando en este caso el nacimiento de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver esto en el capítulo 2. Como les repito, es bastante para el pueblo judío, pero pues para nosotros igual tiene importancia, ¿vale? Pues vamos a comenzar con capítulo 2 versículo 1 al 12. Saris, ¿me puedes apoyar, por favor? El 12 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad dónde esté acerca del niño, y cuando la halléis,
hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Mm, se detuvo sobre ellos donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. Sí, gracias, Aris. Bueno, primero que nada, los magos igual son conocidos igual como sabios, ¿vale? Entonces, si me dirijo a ellos como sabios, son los mismos. Entonces, vemos estos sabios que precisamente, o estos magos que iban buscando al rey que había nacido, pero precisamente algo importante es de que precisamente ellos no eran parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, desde ahí se da la apertura a que precisamente Cristo iba a ser para las naciones. Entonces, eran gentiles aquellos que estaban buscando precisamente a aquel que iba a ser el rey. Entonces, les fue revelado que habría de nacer el Salvador. Y decidieron precisamente esto, ir, buscar y adorarle. Entonces, vemos una acción importante de estos magos o de estos sabios que no se quedaron quietos, sino que al contrario, tomaron acción. Mientras que al contrario, vemos otros personajes aquí que precisamente llama el rey Herodes una vez de que recibe la noticia de estos magos, pues dice, ¿quién es? Y precisamente los que sabían, y sabía el rey Herodes que sabían esta información, era aquellos que eran de parte del pueblo escogido de Dios. El parte eran los sacerdotes y escribas del pueblo. Entonces, ellos tenían el conocimiento, y a pesar de recibir la noticia por parte del rey Herodes o la pregunta, pues ellos simplemente se quedaron sin acción. Se quedaron simplemente con, pues sí, yo tengo el conocimiento, pero no, pues no me nace irlo a buscar, no me nace ir a adorarlo, algo que tenían precisamente en mente los sabios, porque si no habían tenido en mente eso de ir y adorarle, no habían llevado los regalos que ahorita vamos a mencionar, ya llevaban eso en su corazón, a lo que nosotros igual tenemos que tener. No solamente tenemos que tener el conocimiento y quedarnos así como los escribas, sino al contrario, tenemos que ser como esos magos que iban y buscaban adorarle. Los regalos que le dieron estos magos, igual conocidos como sabios, tenían un significado que precisamente marcaban la historia que iba a tener, o más bien la identidad, así incluso que podría tener o que iba a tener Jesucristo. No eran simples regalos que simplemente digan, ok, esto se ve bonito, se lo voy a llevar como un presente como nosotros luego lo hacemos, sino al contrario, llevaban un significado por detrás, que era primero que nada el oro. El oro precisamente era el regalo digno, y este es solamente el regalo digno de un rey. No se le regalaba a cualquier persona ni a otra persona más que simplemente al rey. Entonces, de esta manera, estaban presentando una vez que llegaron ante Jesucristo este regalo que era, él iba a ser el rey. El incienso, era usado por los sacerdotes en el templo y representaba precisamente su divinidad y su rol como mediador y Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, precisamente el sacerdote, específicamente el sumo sacerdote, era el que en algún punto presentaba las ofrendas para que precisamente el Dios las aceptara y pues igual su ira fuera apaciguada, por así decirlo, y existía esta mediación entre precisamente el pueblo y Dios. Entonces, de esta manera está marcando, al darle el incienso, está marcando que Jesucristo iba a ser ese mediador entre Dios y precisamente su pueblo, entre Dios y los hombres. Y por último, un regalo que igual pues marca por así decirlo, su propósito, es la mirra, que precisamente es una resina utilizada para embalsamar los cuerpos de los muertos. Y este era un regalo profético. Era precisamente un regalo extraño para un bebé, pero anunciaba de que este rey que había nacido también iba a morir por la humanidad. Desde ese punto estaba siendo profetizado que iba a morir por la humanidad. Entonces,
Estos tres regalos precisamente los traían los magos. Y como les comentaba, en su corazón ya estaba hacer esto, buscar y adorar. No como los escribas, que tenían el conocimiento, pero al tener la historia simplemente se quedaron ahí, estáticos. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, sí, pero ¿para qué? Para darle la honra y la gloria a Jesucristo, que realmente es el único que merece esa honra. ¿Por qué? Porque a través de estos regalos nosotros aparte de estos regalos, pues nosotros ya podemos ver, porque hemos tenido una experiencia con Él, de que Él es nuestro Rey, Él es nuestro mediador y es nuestro Salvador. Entonces, todo esto que sabemos, pues debemos de ponerlo en práctica. Entonces, nuestro verdadero deseo, así como el de los sabios, es rendirle la honra a Él y debemos de buscarle. Salmos 84:2 dice lo siguiente: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Salmos 42:1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré, perdón, delante de Dios? Entonces, el espíritu y el alma de los sabios anhelaban esto. Y precisamente nosotros hemos tenido bastantes experiencias que hasta incluso cuando dejamos de leer la palabra o cuando leemos la palabra, existe precisamente esa necesidad de buscar de Cristo, de buscar de Dios, de buscar que su Espíritu Santo obre en nosotros, de buscar precisamente la intervención y de buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, tenemos de meditar en qué está impidiendo el buscarlo y honrarle con todo lo que tenemos. Podría ser amistades, series, orgullo, redes sociales, trabajo y muchas otras cosas más. Y no quiere decir que esto sea malo, pero no deben de ocupar el lugar que merece Cristo en nuestras vidas. Él precisamente es nuestro Salvador, es nuestro Rey y es precisamente nuestro mediador. Y si alguna de estas cosas te está quitando el lugar que le corresponde a Dios, debemos de someter esto a Cristo a través de la obra del Espíritu Santo y precisamente darle de nuevo el lugar que le corresponde. ¿Para qué? Para que podamos tenerle, bueno, vas a poderle dar esa honra y gloria que solamente Él merece. Vamos ahora del capítulo, perdón, del versículo 13 al versículo 15. Gaby, ¿nos puedes apoyar, por favor? Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Está muy interesante. ¿Eh? Primero que nada, de este versículo, vemos primero que nada la primera intervención que se menciona aquí de cómo Dios cuida de su hijo. Y no solamente lo hizo porque obviamente lo amaba, sino porque igual nos amaba a nosotros. Eh, porque sin estas intervenciones, pues precisamente, pues él le pudo haber pasado algo y no, sino simplemente a través de esas intervenciones que guiaba a José, lo guardó para que igual él pudiera cumplir ese propósito de morir por nosotros en la cruz. Entonces, quizás vemos, sí, está guardando a Jesús, pero igual está guardando de nosotros, porque directamente, pues, al él aguardarlo, pues pudo llegar hasta la cruz y cumplir el objetivo o la voluntad del Padre. Y así por medio de él, pues nosotros ahora podemos meditar en su palabra, tener salvación y tener igual ese libre acceso al Padre. Pero aparte de esto, en esta parte, vemos algo que Jesús está estableciendo. Primero que nada son dos puntos. Jesús está reviviendo la historia de Moisés, pero de manera perfecta, ahorita vamos a ver. Y Jesús estaba también reviviendo la historia del pueblo de Israel. Entonces, como les comentaba al principio, a esto se le conoce como para un paralelismo, precisamente entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. Y lo conocen algo como, lo voy a leer directamente, dice tipología y que precisamente es un evento o personaje del pasado
que sirve como plano o sombra, y esto es importante, de algo mayor que vendrá después. Entonces vemos esta relación que existe del Antiguo Testamento y no solamente es esta parte, sino existen muchas otras relaciones que son la sombra precisamente de algo que sucede en el Nuevo Testamento y que es precisamente algo mayor. Esto algo mayor o alguien mayor, precisamente en este caso es Jesucristo. Entonces, el primer paralelismo precisamente que es de Moisés y el faraón. Vemos que precisamente como les comentaba, es bastante para el pueblo judío que significa esto porque lo tenían muy presente y es al público, por así decirlo, que quería llegar Mateo, que quería que vieran que realmente Jesucristo era aquel que estaban esperando. Entonces, primero que nada, marca esto de Moisés y el faraón, como precisamente Herodes, lo que está pasando con Cristo Jesús. En el Éxodo que precisamente tenemos esta correlación, el faraón precisamente tiene ese miedo, todos conocemos la historia, y que precisamente manda a matar a todos los bebés y Moisés es salvado precisamente de forma milagrosa a través de que es colocado en la canasta. Ahora, ¿cuál es la relación? Bueno, en Mateo 2, igual, lo mismo, él es proclamado el rey de los judíos, que vendría siendo Cristo, que ha nacido, y precisamente Herodes, si es Herodes, sí, manda a matar precisamente a todos los niños menores de 2 años en Belén. Jesús es salvado de forma milagrosa a través precisamente de la intervención de Dios que manda un mensaje a José y José actúa. Entonces, Jesús es presentado aquí como el nuevo Moisés, pero este nuevo Moisés precisamente es perfecto. Este nuevo Moisés sí va a hacer un rescate, pero no solamente un rescate temporal, sino un rescate eterno. Y precisamente es la comparación o el primer paralelismo que tenemos. Entonces, este Moisés es, como les comento, perfecto y sin pecado hasta la muerte de cruz. Y precisamente vino a este mundo para salvar a su pueblo. Y no solamente al pueblo judío, sino igual al pueblo, por así decirlo, al pueblo global, que entramos igual nosotros. El siguiente paralelismo que tenemos es con el pueblo de Israel. Y precisamente en el versículo 14 pues José toma a María y precisamente huyen a raíz de que el ángel les dice que precisamente tienen que huir, pues huyen a Egipto. Entonces, primero que nada, recordemos que en igual historia, en el Antiguo Testamento, Israel precisamente iba hacia Egipto por precisamente para escapar del hambre en el tiempo de Jacob y José. Entonces, en Mateo 2, Jesús el Hijo de Dios tiene que bajar a Egipto para escapar precisamente de la espada. Pero hay algo importante igual aquí. En Éxodo 4:22, a Israel igual le conoce o es mencionado como el Hijo de Dios. Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces vemos cómo precisamente existe la correlación. Jesús se solidarizó, por así decirlo, tanto con el pueblo de Israel que ocurre esta misma trayectoria que ocurrió en tiempos antiguos, que el pueblo de Israel lo conocía. Y entonces, al hacer este paralelismo, pues precisamente él está diciendo, Jesús vivió lo mismo, Jesús sabe lo que es exiliado, Jesús sabe lo que es vivir en otro lugar donde no precisamente es tu lugar de nacimiento, y precisamente él conoce por todo por lo cual tú pasaste. Y el último, que precisamente, recuerden que precisamente a Israel se le llamó hijo para esto último, y es de que es de Egipto llamé a mi hijo, que es la última parte en el versículo 15, la última que decía. Entonces, cuando nosotros leemos, bueno, esto se menciona precisamente en Oseas 11:1, pero o sea, todo el capítulo 11 de Oseas, si nosotros lo leemos, ustedes se van a dar cuenta de que precisamente habla acerca del pasado, o sea, de lo que vivió el pueblo, y jamás toca la parte futura, por así decirlo. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, porque precisamente como Mateo habíamos leído anteriormente de que en Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces vemos que Mateo precisamente toca esta parte porque la historia de Israel quedó incompleta.
¿Por qué? Porque precisamente a raíz del pecado y a raíz de la desobediencia ocurrieron muchas otras cosas. Pero cuando nace Jesús, precisamente de que era, o más bien es el hijo amado y el primogénito, pues él vino a cumplir la historia de Israel, porque ahora él sí fue un hijo obediente hasta la muerte, sin pecado, y que vino a morir por nosotros en la cruz. Entonces ahí es donde precisamente se cumple esta parte. Cumple la historia de Israel, que tuvo que haber sido ese pueblo que igual era como el hijo de Dios amado, pero que vino a ser por desobediencia a ocurrir muchas otras cosas. Ahora viene el hijo amado, que precisamente es Jesucristo, a cumplir el mismo trayecto que hizo Israel, pero ahora igual siendo hijo de Dios, pero sin pecado, siendo siempre obediente. Entonces, nosotros de la misma manera, pues nuestra historia se cumple cuando llegamos a Cristo Jesús y solamente se va a cumplir plenamente a través de Él y en Él. Podremos nosotros tener una historia, háblese de desobediencia, háblese de pecado, pero cuando nosotros lo conocemos a Él, ahora se vive una historia diferente. De incluso la palabra de Dios dice una nueva vida, pero esta nueva vida se cumple a través de Él y por medio de Él. De hecho, hasta incluso la palabra de Dios dice que cuando Dios nos ve a nosotros, nos está viendo a través de Cristo. Entonces, Dios ve en nosotros simplemente a su Hijo amado, y igual de esa manera nos ama. Así como en el pueblo de Israel, Él vino a cumplir ahora todo, pero de una manera perfecta, igual nosotros ahora a través de Él y en Él, nosotros podemos tener esa nueva vida. Sin Él prácticamente nosotros no vamos a poder tener esa vida plena que se menciona en la palabra de Dios. ¿Vale? Vamos del capítulo 2, versículo 16 al 18. Hermana Dulce, ¿me puede apoyar? Dice, Herodes, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Gracias. Bueno, de nuevo, esta historia que quizás para nosotros, pues al menos de que hayamos leído todo el Antiguo Testamento, pues ya tiene como que sentido, pues para los judíos conocían perfectamente qué era lo que estaba tratando de dar a conocer, pues Mateo. Esta historia que se narra aquí acerca de lo que precisamente de Ramá y de Rebeca, de Raquel, pues precisamente tiene un gran significado para ellos, que igual para nosotros. Primero que nada, pues traía precisamente tratar de tener este sentido para el pueblo judío por lo que sucedió en este lugar que fue Ramá y quién era para ellos Raquel. Primero que nada, para los judíos, Raquel era conocida o es conocida todavía para algunos judíos como la madre de la nación. Por lo tanto, se utiliza simbólicamente representando el dolor que sentían todas las madres del pueblo judío por lo que sucedió en Ramá en esos tiempos. Y ahora la pregunta es, ¿qué sucedió en Ramá, verdad? Entonces, siglos atrás, cuando el imperio de Babilonia invadió precisamente Jerusalén, Ramá y destruyó el templo también, pues Ramá precisamente se utilizaba como ese centro de concentración. Era un campo de prisioneros que precisamente ahí encadenaban a todos los sobrevivientes que existían, obviamente judíos, antes de llevárselos cautivos a precisamente al exilio. Es decir, primero que nada los trataban muy mal y aparte pues estaban ahí todos los que todavía eran sobrevivientes, pero igual las madres podrían ver estos que estaban aquí. Entonces, ¿por qué era un eco de dolor? Bueno, porque cuando el profeta Jeremías precisamente escribió esta parte, originalmente ese versículo estaba describiendo el dolor de las madres judías paradas precisamente en Ramá viendo esta situación, porque les estaban arrebatando a todos los hijos que tenían encadenados
y precisamente se los iban a llevar a Babilonia y esto es algo importante. Iban, o más bien, los perdían para siempre. Entonces ese dolor precisamente de la madre de todo el pueblo judío es representado por Raquel, que precisamente dice que llora. ¿Y por qué? Por lo que sucedió en Ramá. Entonces, cuando menciona esto Mateo acerca de lo que se dice en Jeremías, no solamente se queda ahí, porque quizás decimos, ok, lloró y todo eso, pero ellos sabían que lo que había dicho Jeremías no terminaba ahí, sino que seguía. Les voy a leer Jeremías 31, 16 y 17, y los judíos conocían esta parte, que dice, reprime tu voz del llanto, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir. Entonces, el niño que había causado esto, que precisamente era Jesucristo, a través del enojo de Herodes, sobrevivió y él, precisamente, él era el que iba a terminar con el exilio, pero en este caso era con el exilio espiritual para su pueblo. Quizás los judíos pues decían, ah, pues sí va a terminar con el exilio y pues va a regresar el pueblo y todo, y va a reinar y todo eso, pero pues Mateo igual trataba de ver, o más bien profundizar o dejar esto en el pueblo judío, que iba a quitar el exilio espiritual. ¿Y por qué el exilio espiritual? Ah, bueno, porque antes de que Cristo Jesús existiera, recordemos de que solamente una sola persona podía tener esa relación, o más bien se podía presentar y eso con sacrificio ante Dios. Ahora no. Cuando Cristo Jesús vino, vivió sin pecado, murió y venció la muerte y resucitó, ahora nosotros, dice que el velo fue rasgado y nosotros ahora podemos tener esa entrada ante el Padre a través de Él para poder tener esa comunión. Entonces se quita este exilio espiritual que nosotros, o no solamente nosotros, sino el pueblo judío tenía. ¿Para qué? Para que pueda tener esa libre entrada. Eso que nosotros en algún punto habíamos sido apartados, pues Él vino a quitar todo este exilio. Entonces ahora nosotros podemos regresar. ¿Debemos valorarlo y aprovecharlo? Pues claro que sí. Entonces, así como Ramá, precisamente hubo dolor y llanto porque a raíz de, como comentábamos hace un rato, el pueblo judío cometió pecado, cometió desobediencia y pues a causa de esto pues se vinieron muchas otras consecuencias, pues igual en nosotros pudo haber, obviamente por eso hubo llanto y dolor, igual en nosotros, por aquellas cosas que cometimos, por aquellas cosas que hicimos cuando no conocíamos a Cristo, cuando no había esa redención, cuando no existía esa revelación de quién era Cristo y no había esa aceptación de Cristo en nuestras vidas, pues entonces hubo ese llanto y dolor. Pero una vez de que nosotros conocimos a Cristo, pues hay esperanza. Y precisamente lo mejor de todo es de que ahora tenemos nosotros ahí se me fue el nombre, ese exilio espiritual ya no existe en nuestras vidas, sino que ahora podemos nosotros entrar al santuario, podemos entrar libremente ante Dios y poder tener esa intimidad con Él. Entonces, nuestras vidas pues tenemos que valorar esta parte, que en ese tiempo Cristo Jesús pues fue librado, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos ser regresados de ese exilio. ¿Ok? Vamos en el 19:23, por favor, Richie, ¿se me puedes apoyar? Por favor? 19 al 23, ¿verdad? Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Hasta el 23. 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ok, gracias, Richie. De nuevo, Ujú. vemos cómo precisamente Dios sigue cuidando de nosotros, a través de que igual cuidó a su Hijo. Pero de nuevo se vuelve a decir que, pues para cumplir lo que los profetas habían dicho,
que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento esta misma parte, así como lo buscamos como Jeremías y que buscamos en Oseas, no lo vamos a encontrar directamente. De nuevo, Mateo sabe esto que los judíos entienden y quizás nosotros no. Y precisamente buscamos esta palabra o esta profecía que tuvieron que haber hablado los profetas, como lo menciona ahí Mateo. Dice, será llamado Nazareno, y realmente no lo encontramos. Incluso si lo googlean, tampoco lo van a encontrar. Pero precisamente el versículo dice que será llamado Nazareno. ¿Por qué? Bueno, eh, de nuevo son cosas que el pueblo judío sabía, y es esto precisamente. La raíz precisamente de hebrea, la raíz hebrea de nazareno, quiere decir, o más bien es netzer. Se escribe NTZR, y que significa lo siguiente, significa vástago, renuevo o brote. Entonces, varios profetas del Antiguo Testamento sí se refieren precisamente a Cristo Jesús como esta palabra o esta raíz de netzer. Jeremías, perdón, no Jeremías, Isaías 11:1 dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vástago precisamente es esta raíz hebrea que es netzer. Entonces, cuando Mateo dice que precisamente será llamado Nazareno, le está diciendo precisamente al pueblo judío que de la familia caída de David iba a nacer o iba a tener ese nuevo brote de este pueblo. Entonces, de la ciudad de Renovo, que precisamente era Nazaret, Nazareno, sí, Nazareno. El otro es que precisamente era a través de, o se refería esta palabra de Nazareno, por precisamente la cultura que existía ahí, o lo que se creía de precisamente de Nazaret. Precisamente en el siglo I, que era cuando teníamos esto, Nazaret no era considerado una ciudad de prestigio o una ciudad donde podían vivir los judíos refinados como Jerusalén. Entonces, hagan de cuenta que lo que era Galilea y precisamente era simplemente un pueblito. Hasta incluso dicen por ahí que es como un rancho, que precisamente no tenía nada de importancia. Hasta incluso, por eso Juan en 1:46 dice, ¿de Nazaret puede salir acaso algo bueno? Entonces vemos cómo había como un prestigio, como que, pues no, pues de ahí ese pueblo, quién sabe, rascuacho que está ahí, que va a salir. Entonces, varios profetas habían dicho que el Mesías iba a ser rechazado y menospreciado por la sociedad. Salmos 22:6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces, al conectar Jesús con Nazaret, precisamente estaba dando esta parte de que él eligió, o más bien Dios guió a José para que precisamente se cumpliera esto, porque Jesús no iba a criarse ni nacer en una ciudad rimbombante, en una ciudad donde precisamente llena de lujos, llena de bienestar. No, al contrario, sino desde un principio Jesús abrazó esta parte de la humildad para venir precisamente como todo el pueblo, la mayoría del pueblo estaba viviendo, de esta manera en la cual, pues precisamente se compaginaba, por así decirlo, o más bien era condescendiente como estaba viviendo el pueblo. Entonces vemos que Jesucristo en su humildad se sometió igual a la voluntad del Padre, siendo obediente hasta la muerte. Entonces, lo contrario a la humildad, precisamente, ¿qué es? El orgullo, ¿verdad? Entonces, el orgullo igual impide que no nos dejemos moldear por Cristo Jesús, no nos dejemos moldear por Dios. Y cuando muchas veces podemos leer la palabra de Dios y a pesar de que Dios nos dice cómo hacer las cosas y lo que es correcto, pues no lo hacemos. Y eso es precisamente porque hay orgullo en nosotros y pensamos de que a nuestra manera es mucho mejor. Y bien dice la palabra de Dios que lo más sabio de los hombres es apenas lo insensato de Dios. Entonces es mejor hacerlo igual a su manera. Y Cristo Jesús lo hizo así. Él siendo hombre se sometió a la voluntad del Padre con humildad, haciendo todo lo que precisamente tuvo que haber hecho de acuerdo a la voluntad del Padre. Y no es que ya, porque era Dios, no, porque igual dice la palabra que Él fue 100% Dios, 100% hombre.
Entonces tenía precisamente las mismas dificultades que nosotros podemos tener el día de hoy, pero que se sometió en humildad precisamente al Padre. Entonces debemos de dejar igual el orgullo a un lado y no debemos de hacer las cosas a nuestra manera, sino que debemos dejar que Dios nos guíe, así como Cristo Jesús igual en humildad desde que fue llamado Nazareno, que abrazó la humildad, precisamente obedeció al Padre. ¿Por qué? Porque como desde un principio vimos, pues precisamente debe existir esta acción. Tenemos el conocimiento, pero debemos tener esa acción por darle la honra y la gloria solamente al que merece, a Cristo Jesús. Entonces, con esto terminamos y ya nada más vamos a orar, ¿vale? Eh, Suegro, ¿nos puede apoyar, por favor? Que orar porque busquemos darle la honra y la gloria a Cristo y que es nuestro único Dios con nuestras acciones y con lo que hacemos día a día, ¿vale? Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. Te damos gracias por la oportunidad que nos das en este día de conocer un poco más de tu palabra, Señor. Conocer que solamente tú mereces la honra y la gloria, Señor. Que solo tú eres digno de recibirla. Te alabamos, te bendecimos, Señor, porque solo tú eres santo, eres el único, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar conociendo más de tu palabra, de renovar nuestro entendimiento día a día, Señor. Gracias, te pedimos por cada una de las personas que están escuchando tu palabra en estos momentos, eh, por aquellos que no han podido estar y que pongas también el deseo de estar en estos momentos, de compartir un poco de su tiempo, Señor, escuchando de tu palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.